Vamos a hablar del control de precios. Saben ustedes que el gobierno confía en el gremio de camioneros, en los Moyano, para ir sobre los supermercados y sobre los grandes formadores para controlar el acuerdo de precios y que se cumpla estos días lo que está sucediendo. Sergio, aparecen algunas agrupaciones también políticas vinculándose a esto. En algún momento Cafiero lo intentó con los inspectores de AFIP, los intendentes salieron, por ejemplo Mayra Mendoza en Quilmes, dijeron que los municipales iban a completar. Por lo menos en este tiempo estos fueron los intentos. ¿Y qué más podemos aportar? Se han sumado unos grupos mal llamados piqueteros, movimientos sociales, que de forma autónoma, no están coordinados con los gremios, también quieren salir a controlar precios, incluso en la costa, lo cual llamó la atención porque no son, en todo caso, movimientos sociales de la costa, sino que se van a trasladar a la costa. Y la pregunta que algunos hacían sarcásticamente ayer, si le van a pagar viáticos, ¿no?, para movilizarse, habida cuenta de que evidentemente hay un montón de gastos involucrados. Todo esto en un contexto en el cual efectivamente el gobierno necesita mostrar que está trabajando para bajar la inflación, no hay un plan antiinflacionario, y esto por supuesto genera tensiones de cara al proceso electoral, Hernán. Hace más de 10 años, como secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno defendió el control de precios, fundamentalmente en los alimentos y en la energía. Moreno está en contacto con esta radio. Guillermo, soy Hernán Funes, junto a Sergio Benestein, los saludamos en Cadena 3 para Rosario y Buenos Aires. Buen día, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, un placer hablar, y que tengan buena semana y buen año. Igualmente, y felicidades. El acuerdo está. ¿Mandar a un gremio es la prueba de la desconfianza, de que algo otra vez no está funcionando? Primero, una aclaración. Yo me ocupé de todos los precios de la economía argentina, no alimentos o energía, de todos. Porque la economía es una matriz, como lo sabe muy bien Sergio. ¿Te ocupás de todo o no te ocupás de ninguno? Porque cuando vos te ocupás del precio de los paquetes de fideo, te tenés que ocupar también del packaging. Si te ocupás del packaging, no solo es el film, también es la tinta con lo cual se imprime las características del packaging, y a su vez te tenés que ocupar de la logística. Si te ocupás de la logística, te ocupás de la cubierta, del aceite que lleva el camión, obviamente del gasoil, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer la economía una matriz, o te ocupás de todos los precios o no te ocupás de nada. Por eso cuando terminó la gestión peronista en términos económicos allá por el 2013, en el último gobierno peronista, y empezó a ordenarse la economía desde las visiones socialdemócratas, con Kicillof a la cabeza, empezaron estas tonterías de precio cuidado, de ocuparte de 500 precios, típica conducta socialdemócrata. Haces que haces para no hacer nada. O te ocupás de todo o no te ocupás de nada. Ahora, hecha esta aclaración, nosotros administramos los precios. Nosotros utilizamos las herramientas de coordinación de la economía, y que dio muchos resultados. Después venimos con el debate de si Kirchner, Cristina y Moreno intervinieron, no intervinieron en el INDEC y todas esas cosas que no se sostienen, porque ni antes, ni durante, ni después podés coordinar a 1.500 trabajadores para mentir en un instituto. Claro. No mintió antes, no mintió durante, sí, y no se miente ahora. ¿Y es legal mandar a un gremio a controlar? No es un problema de legalidad, eso viene después. Primero es un problema de la toma de decisión. Si vos tenés problemas con la leche, hoy, lo que tenés que hacer es hablar con Pagani, que es el dueño de Arcor, que a su vez es el dueño de la Serenísima. En su momento tenías que hablar con el dueño de la Serenísima, que era Mastelone, y tenías que hablar con el presidente de la cooperativa Sancor. En aquel momento cada uno procesaba 4 millones de litros de leche, con lo cual vos, diario, ¿no? Con lo cual, con otros 8 millones de litros de leche diario, vos garantizabas que los elementos básicos, esto es la leche, el sachet en aquel momento, y el queso sardo, el queso fresco, los 13, 14 derivados de la leche que hacen a la canasta básica, los tuvieras perfectamente administrados. Ahora, tenés que hablar con Pagani, no tenés que hablar, tenés que llamarlo y decir, mirá, Pagani, tengo que resolver con vos el tema de la leche. Bueno, mirá, esto hablalo con tal persona, listo, lo llamás a tal persona y él es Pagani. A partir de ahí no necesitas hablar con nadie más. Este es un problema de conocimiento. ¿Está bien? Si vos tenés cómo funciona el comercio, de dueño a dueño, o de vendedor a vendedor,
Ahora, si los vendedores no se ponen de acuerdo, vendedor y comprador no se ponen de acuerdo, aparecen los dueños y se ponen de acuerdo, o no se ponen de acuerdo y van al conflicto. Esto es algo que vos lo aprendés en la vida. Pues esto no lo podés saber si no te dedicaste al comercio. La ventaja, quizás la única que tuve yo, es que cuando fui secretario de Comercio ya tenía más de 30 años de ejercerlo. Yo desde los 22 años que tengo un mayoreo de ferretería que hice yo, y lo sigo teniendo hoy, que le vendo a los ferreteros. Tengo 60, 70 proveedores, en mi negocio se hace la ruptura de carga, preparo los pedidos y debo tener 600, 700 clientes en todo el país. Este mecanismo, lo que sirve para los ferreteros, sirve para cualquier comercio. ¿Lo sabe Massa? No, porque nunca trabajó en el sector privado. ¿Lo sabe Tombolini? No, nunca trabajaron en el sector privado. Lo pueden aprender perfectamente, es muy sencillo. Escuchan esta conversación, que seguramente la van a escuchar, y a partir de mañana empiezan con una metodología correcta. Ahora, de base hay otro problema mayor. Nosotros los peronistas no somos marxistas, por lo tanto no agudizamos la contradicción entre capital y trabajo. Nosotros armonizamos el capital y el trabajo. Nosotros no agudizamos las contradicciones y la lucha de clases. Nosotros no creemos en eso. Por lo tanto, el rol del movimiento obrero no es agudizar su confrontación con el capital. Nosotros somos la armonía. Y este sí es un problema mucho más de fondo. Porque esta decisión viene precedida de falta de doctrina. Y eso solamente lo pueden resolver leyendo a Perón. Por lo tanto, tienen que aprender cómo se hace el comercio en el mercado, pero fundamentalmente tienen que leer a Perón. No tienen que leer los autores socialdemócratas o los autores neoliberales. Eso en la Argentina fracasa y en Hispanoamérica fracasa, como fracasó en el mundo. Por eso en esta nueva reconfiguración de Occidente que se está dando en este momento, donde va a dejar de Occidente de ser referenciado por las categorías europeas y van a empezar a ser referenciados por las grandes categorías de las religiones monoteístas, se llamen judías, católicas o musulmanas, el peronismo tiene mucho que ver. Y por eso es importante esta conversación. No si Moyano sí, Moyano no. Moyano es inocente de toda inocencia, ellos y el gremio de los camioneros. Lo que empezamos a discutir es a partir de cuáles son los elementos ordenadores para hacer una correcta economía. Y eso buscarlos en el peronismo, que no te vas a equivocar. Está Sergio Bernstein, Guillermo, lo va a saludar. ¿Cómo estás, Guillermo? Un abrazo, buen día. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Tu columna, en general, muy buena tu columna de los viernes en La Nación. Muchas gracias, Guillermo. Te escucho muy atentamente, estás hablando de una reformulación de Occidente. Imagino que pones como catalizador de esto, por lo menos en parte, la invasión de Rusia a Ucrania. Vayamos de lo general a lo particular. En el foro de Davos, en estas horas, se está debatiendo justamente la crisis de la globalización. Hay algunos que hablan de un contexto de crisis permanente, tanto desde el punto de vista macro como incluso micro. Algunos sectores que están experimentando, obviamente, una reconversión rápida, como por ejemplo la energía en Europa. Pero hay una cuestión en particular acerca de la cual me gustaría tener tu visión, porque es nueva en la región, y es este proceso de lo que se denomina el nearshoring, vale decir, la reindustrialización de Estados Unidos buscando cadenas de abastecimiento en zonas, primero, más cercanas, con menos costos de logística, con menos incertidumbre, y segundo, teniendo en cuenta la confrontación estratégica con China, obviamente que sean zonas que no se conviertan, por lo menos en el mediano o largo plazo, en competitivas, ¿no? ¿Cómo ves eso como una oportunidad de reindustrializar la región y la Argentina? Mira, así como yo te leo a vos los viernes, vos me lees a mí los lunes. Así es. Bien, entonces, lo que está aconteciendo ahora en el mundo, nosotros como mosca blanca lo empezamos a hacer en el 2007. Los que empezamos a decir primero la Argentina y la globalización se terminó y se ponen en valor nuevamente los vectores del nacionalismo, en este caso no los de categorías europeas, que fracasaron, sino de las categorías de pueblos mestizos,
hispánicos, nuevos, americanos, donde el peronismo tiene 70 años de historia, somos nosotros. Yo soy el que dije primero Argentina, antes que Trump dijera primero Estados Unidos. Nosotros dijimos vamos a reconstruir las cadenas de valor en la región, bajo un patrón que tiene que ver con la gesta sanmartiniana. Ese es el espacio natural de la Argentina, en los vectores típicos de Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Ahí es donde vos te encontrás en economías complementarias. La globalización está terminada. Es obvio que los dolores de parto están pasando por Europa. Es obvio. Es obvio que la dirigencia ucraniana, al no entender que la globalización estaba terminada, y este presidente que tienen, con todo respeto sobre el pueblo ucraniano, lo digo esto, pero no sobre la dirigencia política, pensando que la guerra era un set de Hollywood, bueno, ahora están pagando las consecuencias. Y es obvio que ese es un conflicto por la conducción de Occidente. ¿Entre quién? Entre los únicos que se respetan militarmente, Estados Unidos y la Federación Rusa. Porque el aliado natural de Estados Unidos es la Federación Rusa, porque son los dos grandes proveedores de energía en el mundo. No es competitiva la Federación Rusa de los norteamericanos en términos económicos, competitivos eran Alemania y la República Popular China. Con lo cual, si tenés la primera alianza de orden 1, que es entre la Federación Rusa y los norteamericanos, ya empiezan a emerger los dos grandes perdedores. Primero Alemania y después la República Popular China, perdedores de los viejos ganadores, no perdedores que van a desaparecer. Sobre Alemania no hay ninguna duda, ya nadie habla de la potencia alemana. Y habían penetrado en la zona de confort en Estados Unidos en términos económicos, bueno, ya no. Y el segundo va a ser la República Popular China, y el tránsito de esta situación es la medianera que se está armando entre Taiwán y el continente. Y está claro, todo el resto pasa a ser Occidente. Ahora, todo el resto, ya vas a vos a escuchar de un tratado de defensa mutua entre Vietnam y Estados Unidos, después de ese tratado de defensa mutua te viene Camboya, Laos, Birmania y la India. Ya vas a empezar a leer la incorporación de Irán a Occidente de la mano de la Federación Rusa. Todo esto es lo que va a pasar. Va a ser Occidente. Por eso se está reconvirtiendo Occidente, y por eso te dije las categorías a partir de las cuales se va a reconvertir, que tienen que ver con los principios y valores de las religiones monoteístas, no las categorías surgidas de las universidades europeas. No esas categorías. Pero obviamente que todo esto es un conflicto no sujeto a situaciones extremas. ¿Por qué podemos hablar con esta precisión los peronistas? Porque hace 70 años que venimos pensando este mundo. Este mundo que viene es el mundo particular para el peronismo. Es la primera vez que el mundo no le sopla de frente al peronismo. Por eso es tan importante el 2023 para la Argentina y naturalmente para el mundo, y lo que nosotros tenemos para aportar. Cuando uno conversa con los colegas a escala global y hablamos de la política económica peronista, ahora es en silencio. Cuando nosotros le decimos, mire, en el 2007, 2008, nosotros éramos el futuro, no éramos el pasado. Cuando en ese momento se escribía ríos de tinta diciendo Moreno se quedó en el 45, resulta que Moreno era el futuro después que vino Trump. Y ahora está claro. Cuando alguna vez puedo conversar, porque lo estaba buscando, digo puedo porque tardamos algunas horas en encontrarlo, con el dueño de Laboratorios Bagó, y estaba en Davos, y yo le dije, me parece que estás atrasado una década, pero no fue ahora, fue en el 2008, 2007, le dije, estás atrasado una década, están en Davos. Eso ya fue, ese es un mundo que se terminó. Bueno, eso demostró la calidad de las políticas aplicadas en este siglo por el gobierno peronista, que son las únicas que no fracasaron. Porque Guillermo, a vos te queda claro que no puede ser Macri y su tropa la esperanza de la Argentina, un fracaso reciente. Guillermo, Fracasó Macri... Sí, perdón. Quiero aprovecharte porque la verdad que
Yo disfruto mucho las charlas con vos, lo sabés, y en este caso podemos estar toda la mañana hablando sobre todo de la cuestión de la nueva economía política internacional, ¿no? Y es lo que sirve, no vamos a hablar de esto que está pasando con Massa y con Toro y con Tombolini. No, pero hay una preocupación. No, pero hay una preocupación en la sociedad argentina. Vos sabés que cuando uno mira todos los sondeos, la inflación está en primer lugar, hay claro. Y es natural que así sea. Y la gran pregunta es ¿cómo Argentina puede encarar un plan antiinflacionario que no sea recesivo? ¿Es posible hacer eso? ¿Cuál es tu visión al respecto? Pero no hay duda. A vos no te enseñaron en la facultad a lastimar a las familias. Vos cuando juraste tu título, no juraste lastimar a la familia. No te enseñan en la facultad a lastimar a las familias y a la comunidad. Eso Esper lo aprendió solito. Será por los intereses inconfesables que defiende. No es serio que a vos te enseñen en la facultad a tener tu patrimonio y darlo en alquiler. No es serio, como dice Melconian, que haga un plan económico para cualquier gobierno que venga. Le da lo mismo si es marxista o liberal. Él ya tiene el plan económico. A vos no te enseñan en la facultad así. Ni a vos ni a mí nos enseñaron así. Y cuando juramos, por el título que nos dieron, juramos poner nuestro conocimiento al servicio del hombre, de las familias y de la comunidad, en mi caso argentino. Algunos lo hará por el mundo, otros lo harán. Por lo tanto, es necesario terminar con la inflación sin lastimar a las familias. Y la disciplina eso sabe cómo hacerlo. Y el peronismo especialmente, ya lo hicimos. Por eso tuvimos una inflación cercana a la internacional. No llegamos a la internacional y el país crecía a tasa china. Lo que hay que hacer es volver a hacer eso. El gobierno peronista de este siglo fue el único que no fracasó. ¿Fracasó Macri? Sí. ¿Fracasó Rodríguez Larreta? Sí. ¿Fracasaron los radicales? Sí. ¿Fracasó el progresismo? Sí. No solo con la alianza, sino con este gobierno. ¿Quién no fracasó? El peronismo. Pero es muy importante hablar del mundo, porque cuando gobernó el peronismo en la Argentina, en el mundo se hablaba de otra cosa. Ahora en el mundo se habla, poniéndole el título, no poniéndole el título, de las políticas que supo hacer el peronismo. Por eso es tan importante el gobierno de Trump, porque copia el gobierno nuestro. Cuando vos estás hablando de las cadenas de valor en Estados Unidos y la reconversión de proveedores en la zona, estás hablando de la lógica peronista. Estás hablando de la gesta sanmartiniana. No hace falta hablar de Estados Unidos como ejemplo. Hace falta ver lo que hicimos nosotros en nuestro gobierno. Y cuando se ve lo que hicimos, con sus errores y sus virtudes, lo pones en valor, lo reconfiguras y a partir de ahí tenés una plataforma para resolver los problemas de la Argentina. ¿Cómo no se va a poder resolver el proceso inflacionario sin castigar a las familias argentinas si ya lo hicimos? Simplemente hay que ver lo que hicimos y sacar de encima esas estupideces de que estuvimos truchando la inflación con el INDEC. Porque te vuelvo a decir, ¿cómo vas a poner a 1.500 personas de acuerdo para mentir? Ni antes, ni durante, ni ahora. Ahora, en el mundo de la política yo no le puedo negar a Morales, hoy gobernador de Jujuy, que todos los meses fuera al INDEC a decir que estábamos mintiendo y se encontrara con un trabajador del INDEC que era delegado, también militante de la UCR, y que encontraran, el señor Llanesa, y que después fue funcionario del gobierno de Macri, que encontraran con eso el minuto necesario para hostigar al gobierno. Está bien, es el mundo de la política y te la tenés que aguantar, pero la verdad histórica es otra. Entonces, la pregunta tuya, la respuesta es muy sencilla, sí, simplemente hay que hacer una política económica peronista. Guillermo, gracias por atendernos una vez más esta mañana, un saludo, que tenga un buen día. Gracias a ustedes, que tengan buen día, buen año,
y me alegra estos intercambios y nos seguiremos leyendo con Vero. Con Sergio, ¿cómo los viernes y los lunes. Un abrazo. Mutuamente, un saludo, abrazo, buen día, Guillermo. Guillermo Moreno. Bueno, podríamos decir muchas cosas. En un rato los vamos a escuchar a los oyentes, que son muchos y que están ahí y que tienen su mirada y que tienen su opinión. Es interesante Guillermo Moreno, Sergio. Aporta una mirada histórica, también toda su experiencia, su conocimiento. Muchos no están de acuerdo, es cierto, con lo que dice, muchos no están de acuerdo con lo que pasa. Recuerdan que en este 2023 son 16 de los últimos 20 años gobernados por el peronismo kirchnerista. Bueno, en un rato vamos a tener tiempo para repasar esto. Prometimos a los oyentes que los íbamos a escuchar un ratito a ellos, algunos de tantos, a ver. Este señor Moreno, ¿no estuvo ya en el gobierno? ¿Y qué hizo? Esto tendría que ser Suiza, por lo que dice él. Bueno, abrazo. Moreno es un grosso, el único que vale la pena de todos los peronchos. Debe ser divertido con un asado con él, Sergio, con Guillermo Moreno. Yo creo que hay que escuchar siempre a los que piensan diferente a uno, porque si no, se termina, no crece nunca, no te desafías nunca. La verdad que sí, Guillermo Moreno es una persona con una formación intelectual sofisticada, uno puede estar de acuerdo o no, es muy respetuoso y charlar con él es muy rico y muy divertido, realmente tiene anécdotas extraordinarias. A ver, de tanto, no sé si este lo pasé o no. Moreno. Este es el que lo elogia. Vamos con más. Hola, buen día, Hernán. Saludos para vos y todo el equipo. Viva Perón, carajo.